Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes, muy buenos días. Sentido común hoy, con una versión más sosegada sobre el penoso tema del terremoto de Puerto Rico, que nos ha consternado por esa situación que está llevando a Puerto Rico a situaciones muy difíciles. Hay dos terremotos en Puerto Rico. El terremoto que genera esta situación de el fenómeno natural y el terremoto de su situación económica que ha ido batiendo desde hace un tiempo. Se han juntado dos terremotos que sin duda le han dado muy duro a aquella pobre nación, que por un lado habría que cuestionarse hasta dónde Puerto Rico es una posesión norteamericana. Es decir, Puerto Rico, quiérase o no, es posesión norteamericana, pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿basado en qué Puerto Rico tiene un estatus norteamericano? Pero ya esas son otras cosas, como dice un amigo. Lo que sí hay que pensar es que una situación como la ocurrida en Puerto Rico, que no es producto de una decisión política ni gubernamental en lo absoluto, sino víctima de un fenómeno natural, uno más, debía pensarse un poquito. Y Puerto Rico demanda la ayuda de las naciones poderosas, sobre todo los Estados Unidos. Puerto Rico no puede dejarse en la orfandad. Puerto Rico debe ser socorrido de manera urgente, y todas esas bombas que se están utilizando, todas esas chatarra producto de la guerra, podrían ser invertidas en Puerto Rico. Pero eso es solo un decir. Jamás podríamos pensar que una reacción de esa manera pueda ocurrir. Nosotros lamentamos muchísimo la situación de Puerto Rico
Y nada, solicitamos que los pueblos, los países vecinos socorran a Puerto Rico. Puerto Rico en este momento necesita de todo, desde carbón vegetal, óigalo bien, desde carbón vegetal hasta comezolas, lo necesita todo Puerto Rico. Qué lástima que un pueblo como Puerto Rico, que está siendo sometido a la voluntad de la naturaleza, no tenga el respaldo de quienes sin duda alguna han debido darlo. Y no desde ahora, no es el tema, esto es una parte. Hace un tiempo que Puerto Rico está llamado a ser intervenido, porque la situación así lo indica. Miren, esas imágenes le dicen a ustedes realmente cuál es la situación del pueblo puertorriqueño. Qué lamentable que tengamos que ver pasar esas imágenes por ahí. Pero bien, tenemos un pequeño trabajito, para ponerlo chiquito, sobre un tema que para nosotros se hace vital, y creo que se lo podemos manejar, porque la situación de Puerto Rico es esa que más o menos presentamos, pero hay otros pueblos que requieren de mucha ayuda. Y estamos mirando cómo hay también otro tipo de ayuda que se requiere por otros motivos y en otras condiciones. Isaac, nuestro máster, tiene un corto que nosotros le vamos a pedir que nos lo ponga para comentar luego de que lo veamos. Vamos a ver si lo tiene listo. Entonces, vamos a verlo. Adelante, señor. La muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque de Estados Unidos en Irak ha elevado al máximo la tensión en Medio Oriente. Soleimani era comandante de la fuerza de élite Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y era considerado como la segunda persona más poderosa en Irán después del ayatolá Ali Khamenei. El líder supremo de Irán prometió una venganza severa y muchos temen una dramática escalada en la relación tensa y volátil entre los dos países. Desde hace décadas, Irán y Estados Unidos se han lanzado todo tipo de amenazas y acusaciones. Pero antes de esa dura confrontación, hubo un tiempo en que los dos países fueron incluso amigos. ¿Pero qué pasó entonces? En este video te vamos a contar algunos momentos clave que marcaron la relación entre estos países. Conspiración golpista. Puede decirse que todo empezó a complicarse en la década de los 50. El primer ministro de Irán en aquel momento, Mohammad Mossadegh, nacionalizó el petróleo iraní. Y eso no gustó a Reino Unido, que hasta entonces había controlado la producción petrolera del país.
Con la ayuda de la CIA, los británicos derrocaron al primer ministro elegido democráticamente en Irán. En su lugar llegó el Shah Reza Pahlavi, un monarca autoritario que acallaba a sus críticos con la ayuda de la temida policía secreta iraní, la Savak. El Shah contaba con el apoyo de Estados Unidos, lo que despertó entre la población el sentimiento antiestadounidense. Ese desprecio hacia Estados Unidos lo representaba especialmente una figura cada vez más crítica con el régimen del Shah, el líder islámico ayatolá Jomeini. Por su oposición a Reza Pahlavi, Jomeini tuvo que exiliarse en 1964. La Revolución Islámica. Los altos niveles de corrupción y el autoritarismo de la monarquía provocaron grandes manifestaciones que pedían la salida del Shah. En enero de 1979, el monarca tuvo que abandonar Irán y apenas 2 semanas después de su salida, Jomeini regresó de su exilio en Francia. Tras la declaración de la República Islámica de Irán, Jomeini se convirtió en líder supremo del país. En el nuevo Irán había un fuerte sentimiento antiestadounidense, exacerbado por el hecho de que el Shah se fue a Estados Unidos. Para los iraníes, el vínculo entre el régimen autoritario del Shah y Washington estaba claro, y la antipatía hacia Estados Unidos iba solamente en aumento. La toma de la embajada estadounidense. En este clima de antagonismo llegó la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Un grupo de jóvenes partidarios de Jomeini inició en noviembre de 1979 el secuestro del personal que se encontraba en la sede diplomática estadounidense. Duró 444 días. Aunque fue perpetrado por estudiantes, el gobierno iraní lo avaló. Washington rompió entonces las relaciones diplomáticas con Irán, que siguen congeladas desde entonces. La guerra entre Irak e Irán. En 1980, Irak invadió Irán, desencadenando una guerra sangrienta. Estados Unidos apoyó en ese momento al régimen iraquí de Saddam Hussein. El ejército iraní atacó objetivos estadounidenses en el terreno y se calcula que en ese conflicto murieron alrededor de 1 millón de personas. Después de 8 largos años, Jomeini aceptó un alto al fuego. La fundación de Hezbollah. Teherán declaró a Estados Unidos, junto con Israel, como uno de sus principales enemigos. Para extender su poder e influencia más allá de sus fronteras, los iraníes ayudaron a fundar Hezbollah, una poderosa organización política y militar con base en el Líbano, formada en su mayoría por chiitas, que son la mayoría musulmana iraní. Israel, fiel aliado de Estados Unidos, considera a Hezbollah una organización terrorista y antisemita. El derribo de un avión de pasajeros. En 1988, un buque de guerra estadounidense derribó un avión de la compañía Iran Air. Murieron 290 personas. Estados Unidos nunca se ha disculpado por lo que aseguró que fue un error. El eje del mal. Durante la presidencia de George W. Bush, la relación entre ambos países se recrudeció aún más. Bush incluyó a Irán en lo que él llamó el eje del mal, que incluía también a Irak y a Corea del Norte. Estados Unidos empezó a ver con preocupación el programa nuclear iraní, asegurando que suponía una amenaza para la estabilidad de Medio Oriente. La comunidad internacional aplicó fuertes sanciones a las exportaciones del petróleo iraní y su economía entró en crisis. El acuerdo nuclear. Irán siempre ha dicho que su programa nuclear perseguía únicamente fines pacíficos, pero para aliviar la presión de las sanciones, en 2015 firmó un acuerdo que limitaba su producción de uranio. Entre los firmantes estaba Estados Unidos, pero la llegada de Trump a la Casa Blanca dio un nuevo giro a la relación entre ambos países. Y en 2018, Estados Unidos se retiró del tratado e impuso nuevas sanciones. Desde ese momento, las tensiones han ido escalando. Washington ha llegado a calificar a la Guardia Revolucionaria de Irán como un grupo terrorista y ha dicho que el cada vez más influyente papel de Teherán en Medio Oriente es una amenaza para la paz mundial. Por otro lado, desde hace años, la ONU y varios organismos internacionales denuncian graves violaciones a los derechos humanos en Irán, entre ellas detenciones arbitrarias y torturas a los opositores, discriminación a las mujeres, a las minorías y también la falta de libertad de expresión. La guerra en Siria
también ha enfrentado a ambos países. Irán ha luchado del lado de Rusia apoyando al presidente Bashar al-Assad, mientras Estados Unidos buscaba la salida del presidente sirio. Y así llegamos al presente. Con la muerte del general Soleimani, los dos países parecen estar más cerca que nunca de una confrontación directa. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este video. Si quieren saber más sobre la situación actual de tensión entre Estados Unidos... Bien, señores, siempre tratamos de oír campanas diferentes para que la gente entienda de una u otra forma, no importa qué posición pueda tener, pero que la gente se edifique y que pueda tener criterios de un lado o del otro, no importa, pero basados en informaciones que de una u otra manera sean confiables. ¿Cuáles son los orígenes de los conflictos? Ahí lo han explicado, cómo marchan, cómo se han ido tejiendo una serie de situaciones que entran dentro de lo increíble o dentro de los abusos, no importa de qué lado haya ocurrido, sino lo que ha ocurrido. Hoy nos llega una información donde el presidente Donald Trump pide a Irán pide sanción para Irán por haber atacado la base militar de los Estados Unidos. Es decir, el señor Trump pide sanciones para Irán, señores. ¿Qué cosa? Pide sanciones para Irán por que este país agredió una base norteamericana en territorio de ellos. Y con esa calma, el señor Donald Trump apela a que la comunidad mundial pues obligue o solicite sanciones contra Irán. Qué bien, qué bien. Pero, ¿por qué Irán ha lanzado un ataque contra la base norteamericana? ¿Por qué? Porque no vale que en territorio propio Donald Trump ordenara la muerte de un general que al parecer no sé dónde se ha producido un funeral como el de este general que fue víctima de ataque del señor Donald Trump. Lo que indica en ese funeral que ustedes vieron ahí, ojalá, caramba, mira a ver si producción podría buscarnos la concurrencia que asistió al funeral del general asesinado en Irak, en Irán. Pero mientras, bueno, vamos a ver. Ahí están
ahí está la concurrencia de un pueblo que va a enterrar su héroe. Que va a enterrar su héroe. Ahí está. Parece ser que no hay precedente de un funeral de esa categoría. Irán, ante esa situación, reacciona bombardeando, como dijimos, la base militar, porque quienes matan al general son los militares de Donald Trump. Pero el señor Donald Trump no le importa absolutamente nada, y ahora dice que hay que sancionar a Irán. Pero al gobierno norteamericano no hay que sancionarlo por haber matado porque no fue solo al general Soleimani, fue también a sus asistentes y un grupo militar que inspeccionaba en su territorio el funcionamiento de los militares. Entonces, ahí está. Ese es una muestra palpable de que ese general no simplemente era un general, sino de que era un general aparentemente querido por su país y fue víctima de un asesinato tecnológico que todo el mundo vio cómo ocurrió. Nosotros sencillamente lamentamos que en cualquier momento pagarían lo más inocente del mundo, pagarían la travesura de los imperios que hoy no admiten ser cuestionados, ni mucho menos enfrentados, lamentablemente. Pero eso es hablar por hablar. Mientras el señor Donald Trump hace todas sus tropelías, los demás pueblos cargados de miedo, pues les rinden pleitesía y hasta lo felicitan por la valentía, el heroísmo de ir a matar gente a tierra ajena. La gente que mata en tierra ajena el señor Donald Trump no tiene ningún significado. Por eso recibe la pleitesía de algunos pueblos domados, rendidos, entregados por la cúpula de poderes, que al final no son ningunos poderes, porque son simplemente peones serviles que en su momento tendrán que pedir todo tipo de clemencia. Pero, mientras tanto, así es. Vamos a una pausa, señor director. Bien, señores.
el país ha sido blanco de una información, para decirlo así, de una información triste, penosa, abusadora, pero una información que nos traen los medios. Es el caso de una niña de 4 años, oigan bien, 4 años, una niña de 4 años que en principio se reportó desaparecida y finalmente apareció muerta en Santiago de los Caballeros. Esa niña, mírenla ahí en la pantalla, una niñita angelical. Ver esa fotografía de esa niñita. Déjame la fotografía y todo lo que, hasta que te avise. Porque esa niñita, 4 años, señores, fue asesinada. Y fue asesinada por 2 bestias, ni siquiera pichones de bestia. Porque a pesar de la edad de esos perversos, ya habían crecido como bestia lo suficiente. Y mataron a esa niñita. Todo unos monstruos con 14 y 16 años de existencia en la vida. Es decir, la edad de los victimarios fueron 14 y 16 años. Es mucho decir que esa angelical niña que usted ve ahí fuera víctima de 2 parásitos, no importa la edad. Entonces tienen la ventaja esos 2 mozalbetes de ser menores de edad, y un tribunal lo va a proteger porque son menores de edad, 14 y 16 años. Hay casos que yo, que no estoy a favor de la pena de muerte, a veces hay excepciones, y por una razón de profilaxis, esos 2 criminales no debían ser sometidos a una pena de muerte, sino triturados por alguna máquina que lo haga albóndiga y lo entierre para que ni siquiera los animales se lo puedan comer. Porque ni para eso podrían ser útiles esas 2 escorias. Ojalá que, aparte de esos perversos que hicieron su víctima a este angelito, usted la ve en la fotografía, llena de vida, entusiasta, sonriente, ojos hermosos. Esa niña, señores, fue víctima de un crimen horrible. Pero ¿qué ocurre? Ya con nuestra descripción hemos presentado una parte, la parte humana, por un lado, y tal vez el infierno por otro.
pero el infierno resulta ser menos que una vela encendida para ser merecedores a estos dos parásitos de la sociedad. Y quiero decir otra parte. Por favor, director. Vamos ahora a ver la otra parte. Esa niña fue enviada por su madre a una bodega a las 10 de la noche a comprar algo, sola. Entonces, la madre, que creo que ha sido interrogada y puesta en libertad, yo pienso que la sociedad debe tener otro código. De acuerdo al código existente, esa señora no tiene ninguna penalidad. Pero yo sí pienso que debe existir otro código tan severo que castigue a los padres, mayores, tutores de niños por hechos similares. Esa mujer enviar a esa niña a la bodega a las 10 de la noche, sola, no importa que sea al frente de la bodega, tiene que ser enjuiciada. Claro, bajo nuestras leyes no tendrá ninguna posibilidad de ser enjuiciada. Pero así es. Y de los padres de las dos betiecitas también habría que buscar. Y cuando podamos construir, estructurar una ley que castigue a los padres como forjadores de delincuentes y maltrato, que entra el descuido, la protección de menores de esa categoría, entonces entraremos también en un tema importante de las sanciones que la sociedad debe dar, no solamente a los autores menores, sino a los irresponsables padres que han formado esas bestias. Pero por hoy no queremos seguir hablando más de ningún tema por esta vía. Vamos a permitirnos invitarlos a ustedes mañana a la nueva programación de Sentido Común, que mañana será Inespre TV. Mientras tanto, señor director, muchísimas gracias por la colaboración, igual que a Marlon y saludamos al doctor Miguel Gil, que acaba de llegar para la realización de su programa Momentum. No se mueva de ahí. Hasta entonces.